Muy buenos días, amigos míos, aquí estamos en este domingo de abril. La primavera ya ha llegado y el 42x42 sigue, y estamos justo detrás de la iglesia de Sant Vicenç. Estamos en Castellolí. Hoy vamos a salir desde un punto un poco más pequeño de lo habitual. Vamos a descubrir la comarca de l'Anoia. Esta comarca, que está situada a caballo entre las zonas interiores de Cataluña y las zonas costeras, es una comarca conocida por su tradición, por ser una zona de paso, por su capital, por Igualada, y por la historia de los molinos y de la revolución industrial alrededor del río Anoia. Vamos a descubrirla, esperamos hacer una ruta en torno a 7-8 horas, así que acompañadnos porque creo que va a ser un capítulo muy interesante. Hoy hemos tenido que empezar a oscuras para poder aprovechar el tiempo, y esto que veis detrás mío, esta vasta extensión de terreno, es la Conca d'Òdena, la depresión que ocupa la parte central de la comarca de l'Anoia. Una comarca que está marcada por el cauce del río Anoia, que nace en la Alta Anoia, en la parte alta de la comarca, cerca de Argançola, recorre toda la comarca de norte a sur y desemboca en el río Llobregat. Como comentábamos, l'Anoia, una comarca centrada principalmente en el entorno rural, en la agricultura, durante toda su historia, hasta mediados del siglo XIX, donde aparece la industria del papel. Se convierte en uno de los grandes centros a nivel estatal de la fabricación de papel, sobre todo en la ciudad de Capelladas, en el pueblo de Capelladas, que veremos un poquito más adelante, y también en cuanto a la producción de piel. La zona de El Rec, en Igualada, se convirtió en uno de los grandes centros de la fabricación de piel. Las viñas, que ya empiezan a coger el color de la primavera, empiezan a verse las ramas, y poco a poco vamos a empezar también a ver los primeros frutos, las primeras uvas. Comentar de que aquí en l'Anoia, toda la parte sur de la comarca estaría también englobada dentro de la denominación de origen penedés. Muy buenos vinos que se hacen en la parte del sur de la comarca de l'Anoia. Y comentar de que se ha recuperado el cultivo de la vid en algunas zonas altas de la parte norte, donde se consiguen vinos que, gracias a la geografía del terreno donde están plantados, con tonos ácidos y eléctricos, de un gusto muy particular. Los pueblos o ciudades más importantes de la comarca de l'Anoia son, por este orden, Igualada, Calaf, Prat del Rei, Vilanova del Camí, la Torre de Claramunt, la Pobla de Claramunt y Òdena. Dejamos aquí atrás la ermita de San Miquel de Òdena, que data del siglo XI, una de las ermitas más antiguas que podemos encontrar en esta zona. Comentar que Òdena es muy conocido no solo por su aeródromo, sino también por su castillo. Lo tenemos justo detrás. Ahí están las ruinas del castillo de Òdena, que, como podéis ver, se alza encima de este pequeño turó, presidiendo el resto de la ciudad. Y también conocido por el parque geológico. Òdena hace millones de años estuvo cubierto por un enorme mar del interior, y algunos de los terrenos que podemos encontrar aquí se puede ver esa particularidad. De este maravilloso castillo de Òdena solo nos queda la torre poligonal, que es el gran símbolo, se puede ver desde la carretera cuando pasas por la autopista cerca de Òdena. El resto del castillo está destruido. Es un castillo que fue construido en el siglo X, durante la época en que este territorio era la frontera entre los reinos cristianos y musulmanes. A raíz del siglo XV fue destruido por los propios ciudadanos de Igualada durante una de las muchas guerras que ha vivido este territorio. Estamos hablando de que l'Anoia es una tierra de castillos, es una tierra fronteriza durante muchos siglos y es una tierra de muchas guerras. Muchas de las batallas importantes de la guerra de sucesión pasaron aquí, también de la guerra de independencia y de las guerras carlistas. Y como podéis ver, no todo el patrimonio resiste.
Cumplimos ya 11 kilómetros, más de 1 hora y media de ruta y justo a nuestras espaldas una de las ciudades más importantes de la Cataluña central. Esto que veis aquí es Igualada, una ciudad de aproximadamente 47.000 habitantes, por tanto estamos hablando de un núcleo importante. Y si os fijáis, un poquito más atrás, después de todo lo que sería la Conca d'Òdena, nos encontramos las montañas de Montserrat, que representan el límite más hacia el norte de la comarca. Todo esto que veis detrás mío son las antiguas guixeras de Igualada. Eran montañas, son montañas de donde se ha extraído durante siglos la piedra con la que sostiene el yeso, uno de los principales elementos de construcción desde hace tiempos inmemoriales. Como podéis ver, esta roca, al ser tratada y al ser reducida a pequeños pedazos, es de donde se extrae el yeso. Justo detrás nuestro, el campo de fútbol del Club de Fútbol Igualada, un club histórico de Cataluña que ahora mismo milita en la segunda división catalana. Comentaros de que Igualada es una ciudad tremendamente deportiva, se celebran múltiples eventos, carreras, medias maratones, también baloncesto, pero sin duda el deporte rey aquí es el hockey patines. El equipo de Igualada, uno de los equipos más importantes, múltiples veces campeón de liga, y también Igualada, una ciudad con muchísima tradición castellera. Ya estamos en el centro de Igualada y en algunas zonas como esta, para salvar los desniveles, se han instalado escaleras mecánicas. Justo ahí delante ya tenemos lo que sería el casco antiguo, construido en forma de ciudad amurallada. Estamos en la arteria principal de Igualada. Esto es el Passeig Jacinto Verdaguer. Es uno de los paseos peatonales más largos de toda Cataluña, kilómetros y kilómetros de plataneros a ambos lados del paseo. Detrás mío, la antigua fábrica de Calpont, uno de los auténticos memoriales sobre el pasado industrial de Igualada, convertida hoy en una biblioteca. Y aquí, justo al otro lado, las tijeras que tenéis aquí, que son las tijeras que representan la gran industria del cuero que movió Igualada durante los años de la Revolución Industrial. Pues aquí, a pie de los edificios modernistas de Igualada, hoy hacemos nuestro Logs of Love del capítulo 25. Vamos a dejar justo aquí. ...14 kilómetros y estamos atravesando el río Anoia, que da nombre a la comarca. Y ya sabéis, 14 kilómetros también significa un tercio de la prueba, así que vamos a brindar para este primer tercio de la prueba con una de nuestras cervezas internacionales, y hoy nos vamos a ir al Caribe para hablar de una de las cervezas más icónicas, conocida mundialmente por su característica botella chata, redondita, a la que se le llama cariñosamente como Stubby. Estamos hablando, ya lo sabréis, de la cerveza Red Stripe de Jamaica, que es una lager de color dorado. Es una cerveza muy conocida en el mundo entero, no solo en el Caribe. Una cerveza, así que brindamos en inglés. Cheers, como dirían en Jamaica, Bombuklat. Todo esto que veis a mi espalda es lo que es el Barri del Rec, el representante del pasado industrial de Igualada. Todas estas fábricas que estaban, fábricas, almacenes, molinos, tornos, que estaban todos situados al borde del río Anoia y que obviamente ahora ya están en total desuso, excepto para algunos festivales urbanos y también festivales gastronómicos y culturales que se celebran en algunos de estos almacenes reformados. La Anoia es tierra de aeroplanos por el aeródromo, pero también
tierra de globos aerostáticos. Se celebra aquí todos los años el European Balloon Festival, el festival de globos más importante del sur de Europa. Tuve la oportunidad de poder visitarlo hace un par de años y he de reconocer que fue una experiencia inolvidable. Estamos ya en Vilanova del Camí y esto que veis aquí es el Molí de Rigat. Ya empezamos a ver los primeros molís paperers, molinos donde se fabricaba papel. En este caso es de 1715 y fueron asignados por decreto real para poder proceder a la fabricación de papel, y durante más de 200 años fueron las principales fuentes de fabricación de este preciado material. Ya sabéis dónde estamos, llegamos al Ecuador de la prueba, 21 kilómetros, justo por encima de las 3 horas. Hoy los tiempos están funcionando y vamos a aprovechar para dar las gracias a todo el mundo. Probablemente durante la mañana de hoy conseguiremos nuestro suscriptor número 100, así que os animo a que sigáis suscribiéndoos. Vamos a seguir haciendo crecer este canal. Como habéis visto en las últimas semanas, ya no solo hacemos vídeos de los 42×42, también estamos poniendo vídeos de baloncesto y de fútbol, así que os animo a que veáis alguno de ellos. Y aprovecho para daros las gracias a todos por seguirnos, por seguir dándole a los likes, por seguir hablando del canal. Más de 400 variedades de frutales han llegado a cultivarse aquí y algunas de ellas están tratando de ser recuperadas aquí, justo en este arboretum. Y por allí, a mano izquierda, veis el ferrocarril de la Generalitat, este ferrocarril ligero que conecta la ciudad de Igualada con la Plaza España de Barcelona. Venga, ya son 23 kilómetros y hemos llegado al siguiente punto de nuestro recorrido. Esta es la iglesia de Santa María. Estamos en la Pobla de Claramunt, un pueblo con muchísimo encanto y con muchísima historia, un pueblo que desgraciadamente fue muy protagonista durante la Guerra Civil Española. Se produjeron numerosos bombardeos en estas montañas, muchas posiciones militares establecidas aquí entre la Pobla y la Torre de Claramunt. ...27 kilómetros ya y hemos llegado a la Torre de Claramunt. Y aquí tenéis el castillo de la Torre de Claramunt. Como podéis ver, tiene un carácter mucho más señorial que lo que hemos visto en la Pobla de Claramunt y también mejor conservado, sin duda, con su fachada renacentista, que es bastante característica, y un pueblo que realmente se ha convertido en una de las zonas residenciales más importantes de aquí de la Noya. Es muy común ver aquí a muchísima gente de Barcelona que tiene su segunda residencia en esta población. Una Noya que está plagada de fantástica gastronomía, basada sobre todo en los embutidos, longanizas y butifarras típicas de algunos de los pueblos de aquí, como por ejemplo Piera o Calaf. Grandes extensiones de caza en la zona de la Alta Noya permiten la caza del jabalí, algunas aves también, y un producto local muy típico de aquí, que es el garbanzo de la Noya. Es un garbanzo que es duro por fuera, hecho para resistir las inclemencias del invierno, pero que una vez lo abres por dentro es pura crema, blando y se deshace con muchísima facilidad. Tampoco nos olvidemos de los carquiñolis, también muy típicos de esta comarca. Venga, que estamos ya aquí en los 30 kilómetros y hemos llegado a Capelladas, uno de los puntos más importantes del itinerario de hoy. Hablamos de un pueblo que ha sido histórico en el desarrollo industrial de Cataluña, y como podéis ver, algunos de los edificios de época. Durante varios siglos, Capelladas fue uno de los centros nacionales de la fabricación de papel. Hasta estos molinos llegaba la pasta de celulosa y con la fuerza del agua se estiraban las tiras para poder hacer el papel. Y aquello que vemos allí es uno de los principales, ahora convertido en el Museo de la Historia del Molir Paperé de Capelladas. Esta basa que llueve sobre nosotros ahora mismo está puesta encima de un enorme acuífero. Se dice de que hay varias capas bajo el subsuelo que alimentan el agua que veis aquí en esta base de aquí.
Esto que veis detrás mío, estas formaciones rocosas se conocen como el travertí de Capelladas, que es un tipo de roca del cual emana agua del subsuelo, como hablábamos de estos acuíferos, y lo hace en forma de estas cascaditas que se llaman capellons. Y de hecho el nombre del pueblo de Capelladas viene a derivar de esa palabra, de capellons. Hace más de 75.000 años, todas estas montañas, todas estas formaciones rocosas que veis aquí, estaban ocupadas por cuevas, habitadas por neandertales. Todos estos restos han salido a la luz durante los últimos años y varias excavaciones conectadas han formado lo que se conoce como el yacimiento prehistórico de Abric-Rumaní. Una gran concentración de restos humanos y animales de la época prehistórica que es visitable y que es sin duda uno de los grandes atractivos a nivel cultural de La Noya. Así es la imagen que tiene hoy en día la industria papelera. Este edificio es de una de las grandes empresas papeleras que se ha adaptado a los nuevos tiempos y bueno, pues ahora utiliza otro tipo de fuerza, no solo la fuerza hidrológica. Y hablando de fuerza hidrológica, me ha tocado cruzar el río por aquella pasarela que está un poquito desbordada, los pies se me han puesto finitos, empapado. Estamos en el kilómetro 35, vamos a hacer 5 kilómetros ahora mismo cruzando los bosques y después ya nos acercaremos poco a poco al regreso a Castellolí. Estamos en el tramo más duro del recorrido, una subida bastante complicada, es difícil correr ya, las piernas muy cansadas, prácticamente 37 kilómetros, pero bueno, seguimos luchando. Algunas de las fiestas más importantes de aquí de La Noya, se hacen varias conmemoraciones de la Pasión en esta zona. Otra de las grandes fiestas es la del Tres Tombs o la fiesta de los arrieros, muy conocida aquí, muy conocida aquí en Igualada. Era una ciudad de que durante muchos años tenía una gran tradición de arrieros, carruajes y carromatos para el tráfico de mercancías, especialmente a través del Camino Real. Se celebra en enero la cabalgata de Reyes de Igualada, una de las más antiguas de Cataluña, con los ayudantes, los pajes reales, escalando a los balcones de la ciudad a través de las escaleras que colocan apoyadas en los edificios. Ese zumbido que no sé si apreciáis de fondo es de Motorsport de Castellolí, circuito bastante famoso y que cada fin de semana congrega a muchísimos amantes del deporte del motor. Tiene circuito de karts, tiene circuito de motociclismo y sin duda una opción práctica y cercana a Barcelona para los amantes de la velocidad. Pues tal como dejamos ahí atrás la masía abandonada de Calmuset, llegamos al kilómetro 42, 250, ya sabéis lo que eso significa. Otra maratón completada y ya van 25 maratones, 6 horas 52 minutos. La verdad que bastante buen tiempo para lo que es la maratón comparado con los últimos episodios. Y ahora nos queda el trozo final, los últimos 3 kilómetros hasta llegar al coche en Castellolí. Vamos que lo vamos a conseguir. Estamos ya de vuelta a Castellolí,
justo detrás nuestro la ermita de San Vicens, que está en proceso de restauración. Llegamos al final del capítulo de La Noia, una comarca que nos ha dejado primero de todo un clima bastante nubloso, pero súper agradable para correr. Hemos tenido muy buena temperatura, nada más que 10-15 minutitos de lluvia, poco más. Eso sí, un recorrido súper desafiante, con mucha subida-bajada, especialmente al final, lo que nos ha hecho andar más de lo que nos gustaría. Pero bueno, el tiempo final es correcto, justo por encima de las 7 horas, más de 44 kilómetros y sobre todo 25 capítulos ya completados. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por la fuerza que me vais mandando cada semana con los comentarios, con los likes. La verdad es que es un orgullo poder hacer esto, estar avanzándolo y cada día estar más cerca de la compleción. Así que acompañadnos. La próxima, el capítulo 26, veremos dónde nos llevan las piernas. Besos para todos, muchísimas gracias y hasta pronto.